Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Buenas tardes, Igualmente. licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya les vamos a compartir en un momento el código. Solo vamos a esperar que se terminen de unir los compañeros para poderles compartir la asistencia. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Licenciado Orozco, la molesto si me permite compartir la pantalla. Con mucho gusto. Ahorita lo vamos a poner como co-host. Gracias. Listo, licenciado, ya está agregado como co-host. Gracias. ¿La están observando? Sí, licenciado. Miramos su pantalla. Muchas gracias. Solo estamos viendo digamos, sus carpetas. Ah, Ay, siempre me pasa ese problema que no abre. Vamos a volver a hacerlo. ¿Ahora? Ya se puede ver la presentación, licenciado. Ok, gracias.
Licenciado, ya tenemos a 70 personas en la sala. El tiempo es suyo, si gusta. Cuando usted mande entonces, licenciado. Adelante, si quiere. Y ahorita no tenemos a nadie más en sala de espera. Me imagino que todavía se unirán, pero ya tenemos a 71 participantes. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Instituto por confiar en World Vision y poder apoyar este proceso que junto con Misión Internacional de Justicia ustedes están llevando a cabo. Vamos a optimizar el tiempo, solo tenemos 1 hora, ya se nos fueron algunos minutos, pero por aparte a esta hora ya están bastante cansados. Desde las 8 de la mañana estamos sentados, en algunos momentos nos paramos, pero yo creo que voy a tratar de que sea lo más ameno posible a ustedes. Bueno, el tema que nos ocupa es derechos humanos. Sin embargo, ustedes se preguntarán por qué ahora y no en la mañana. Bueno, 2 cosas. En primer lugar, porque teníamos que adecuar los horarios tanto de la licenciada Silvia Ocampo como la de la doctora Carol Desire Vázquez. Entonces, fue así que decidimos hacerlo de esta forma. Sin embargo, quiero que tengan ustedes una secuencia lógica de las 2 presentaciones, tanto la de la licenciada Ocampo como la licenciada la doctora Vázquez. Y en eso entonces me permito presentar a ustedes a su consideración lo que Humberto Ardila Galindo, es un autor colombiano, hace referencia sobre los derechos sustantivos de la víctima. Todo lo que ustedes escucharon por la mañana y hoy por la tarde lo puede sintetizar de esta manera, para efectos pedagógicos. Hablan del derecho a la verdad, del derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Primera cita con el cual quiero hilar la presentación de esta tarde. La segunda, también de este mismo autor colombiano, y él se refiere a los derechos procesales de la víctima. Aquí encontramos la asistencia profesional letrada, derecho a audiencia o comunicación, impugnación, reparación y protección. Repito entonces, podemos sintetizar que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación son elementos esenciales de toda víctima. Eso debe de garantizarse a través de la asistencia profesional, de la comunicación, de la impugnación, la reparación y la protección. Entonces, habiendo hecho estas 2 citas para poder hilar el tema que en este momento nos ocupa. También quiero comentar cómo el tema de la justicia, como ustedes lo encuentran aquí desarrollado, uno de los elementos o derechos sustantivos de la víctima, y quiero citar a John Rawls. En relación a la justicia, este filósofo nos dice que, al igual que la virtud de las instituciones sociales, como la verdad, lo es de los sistemas de pensamiento, o sea, la verdad es como la justicia para las instituciones sociales. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes o instituciones estén ordenadas y sean eficientes, sino, si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Uno de los principios sustantivos de la víctima es la justicia. Pero la justicia es subjetiva para algunos, es objetiva para otros, es conmutativa, es distributiva, dependiendo la posición teórica que se asuma. Pero lo importante, y traigo a vos este famoso filósofo, es que todo aquello que sea injusto, aunque sea eficiente, debe de ser abolido o debe de ser derogado.
Por su parte, Luigi Ferrajoli, este gran maestro italiano, en su obra Derechos y Garantías, la ley del más débil, afirma en cuanto a los derechos fundamentales, como él los denomina, al igual que los derechos, el resto de derechos, son para Ferrajoli expectativas negativas o positivas. Expliquémonos un poco. Es decir, corresponden a obligaciones de prestar, positivas, de hacer, de dar, o prohibiciones. La prohibición de lesión, la prohibición de interferir, la prohibición de afectar. Pero como continúa diciendo Ferrajoli, convengo, dice, en llamar garantías primarias a estas obligaciones, a estas prohibiciones. Y aquí viene lo interesante, garantías secundarias a las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos. El tema de la victimología está fundamentado necesariamente, filosóficamente, en el derecho. Ya ustedes tuvieron una visión desde una psicóloga forense, ya tuvieron ustedes la visión desde una administradora de justicia. Ahora permítanme entonces que yo les exprese mi opinión en relación a los derechos de las víctimas o a la victimología, y para ello es una propuesta muy personal, es menester conocer la teoría de los derechos humanos. No podemos hablar de victimología, no podemos no tomar en cuenta los derechos fundamentales, sino es conociendo cuáles son esos elementos que integran esta teoría y que nos van a permitir a psicólogos, a trabajadoras sociales, a pedagogos, investigadores, a psiquiatras, a médicos y abogados particularmente, aplicar un enfoque de derechos humanos y un enfoque victimológico en la atención y en el trabajo que ustedes realizan como miembros del Instituto de la Víctima. Así que voy a presentar lo que para mí son los aspectos más sobresalientes de la teoría de los derechos humanos y les va a permitir a ustedes poder fundamentar su trabajo de esta manera. El primer tema de la teoría de los derechos humanos es el concepto. Los derechos humanos han existido siempre, son concesiones políticas, son reconocidos o nacen con el poder político, nacen con el Estado de Derecho. Es decir, son a priori al poder político o a posteriori al poder político. Este es el primer dilema en cuanto a los derechos humanos. Y de acuerdo a la posición que asumamos, así seremos justnaturalistas, historicistas o éticos. Cualquiera que sea, nos va a permitir racionalmente justificar la existencia, no intuitivamente, no emotivamente, sino que en base a la ciencia del derecho. El primer concepto, entendiendo que conceptos nosotros llamamos a esas abstracciones mentales que nos permiten identificar un objeto de otro y hacerlo diferente. Sobre el concepto del vocablo de la noción de derechos humanos, cito a Antonio Enrique Pérez Loño, este español, que nos dice que son un conjunto de facultades e instituciones. Ojo, que empiezo a desglosar este concepto, facultades, entendiendo como los atributos o las concesiones, e instituciones. Instituciones se refiere más bien a esas ficciones jurídicas como el matrimonio, como la patria potestad, como la adopción, que en cada momento histórico, ojo, que entonces quiere decir que hay un proceso, un devenir, concretan las exigencias. ¿Qué es lo que estas facultades e instituciones históricamente han ido concretando? Las exigencias de dignidad, libertad e igualdad. Principios básicos del liberalismo político y, como veremos más adelante, dieron paso también a la evolución de los derechos humanos. Estas exigencias deben de ser reconocidas, no creadas, reconocidas por el derecho positivo, por los ordenamientos jurídicos. Ese es el concepto. Cuando nosotros a prima facie nos preguntan derechos humanos, vamos a inmediatamente a reaccionar diciendo son facultades, son institutos, son instituciones que lo que tratan es de garantizar mi dignidad, mi libertad, y que estas deben de ser reconocidos por los poderes políticos, por los senados, por los congresos, por los parlamentos.
¿Cómo se les ha denominado a través de la historia o de acuerdo con las posiciones teóricas doctrinarias a los derechos de este tipo? Derechos naturales, derechos innatos, derechos del hombre, derechos dignificativos. Explicaré brevemente. Naturales, porque hay una corriente, la más fuerte, la iusfilósofa, que tiene más apoyo, más adeptos, que es más vieja, es la que cree en el derecho natural y considera entonces de que los derechos humanos son emanaciones del derecho natural, ya sea de Ahí hay la galletitas o de de las la que trae. dignidad. Derechos innatos. Sí, riquísimo. ¿Por qué? Licenciado está en mute. Disculpe. Mire, mis manitas aquí están. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, entonces les estaba comentando que los derechos innatos precisamente son porque se considera que los derechos son inherentes a la persona. Derechos del hombre. Bueno, esto tiene que ver y lo vamos a ver con mayor detenimiento el día viernes cuando me toque exponer el tema de las causas de la violencia sexual, la explotación y la trata, que ha habido pues históricamente una diferenciación y una discriminación de género. En este caso sería de hombres y de mujeres. Pero los primeros tratadistas, los primeros autores que se refieren a este tipo de derechos, a esas exigencias o facultades o institutos a las que Pérez Loño hacía referencia, pues se les llamó del hombre. Hoy, afortunadamente, esto ha evolucionado y ha cambiado. Derechos dignificativos también tiene que ver con la posición teórica que asumamos en cuanto si somos éticos. Si creemos de que el hombre y la mujer está revestido de un supravalor llamado dignidad y que por lo tanto estos tipos de derechos, estas instituciones, estas facultades que los estados reconocen en cuanto a libertad, a la dignidad, son dignificantes de los seres humanos o de las personas. Licenciada, usted podría compartir ese, no corre la presentación. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho. Con mucho gusto yo la comparto entonces. No corre mi presentación. Ok, yo ahorita la comparto entonces, licenciado. Gracias, disculpe. Solo lo molesto si pudiera dejar de compartir, por Sí. favor. Gracias. Ahorita estoy compartiendo. Usted me dice. La siguiente a esta. Ok. Entonces, otra de las denominaciones, muchas gracias, a este tipo de derechos son derechos individuales, y esto tiene que ver porque históricamente de primero se reconoció este tipo de derechos, los propios del liberalismo político. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Derechos fundamentales, pues la palabra lo dice, como Luis Ferrajoli dice que estos son garantías básicas, ya sea de positivas o negativas. Los derechos públicos subjetivos, este es un concepto muy que para los abogados es muy común, porque este tipo de derechos pues otorgan facultades que pueden ser exigidas o no por los sujetos. Libertades fundamentales, también coincide con el tema de los derechos individuales. ¿Por qué libertades? Porque para los liberales precisamente lo que se buscaba con
con el surgimiento del Estado de Derecho, con la Revolución Francesa, con la modernidad, era poder limitar los abusos y el ejercicio omnímodo que tenía el rey, y entonces se habló de libertades fundamentales. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la denominación que más adeptos tiene? La que creo yo que todos coincidimos en que es la que más representa los intereses de hombres y mujeres, es la que les denomina como derechos humanos. Esta es la denominación más universal, además es la que responde a exigencias culturales, es la que incluye a hombres, a mujeres, a niños, a personas con discapacidad, a personas de tercera edad, porque derechos humanos, pues obviamente todos los sujetos de los que yo hice acopio, pues somos seres humanos. La siguiente, por favor. Definiciones. Aquí hay una presentada por Mercedes Román. Ella dice que son principios éticos y legales, históricamente establecidos. Como ustedes pudieron escuchar, la victimología no es que se haya consolidado desde siempre, ha ido evolucionando, y conforme ha habido una emancipación de convenciones en materia de derechos humanos, así han sido también el avance que ha tenido esta materia. Esos derechos de las víctimas en ámbito procesal, como por ejemplo la audiencia, la impugnación, el poder contradictorio, la reparación, etcétera, eso no es algo que haya sido históricamente algo que la víctima tenía reconocido siempre. Ha habido una evolución, y la evolución es precisamente histórica, es precisamente conforme la evolución de los derechos humanos, así también estos se han sido plasmados en convenios. De esa cuenta también ha habido un crecimiento también de las garantías y de los enfoques en favor de la víctima. De esta definición subrayo que en tanto pertenencias, estos derechos pueden reclamarse, y el respeto de los mismos debe ser la base de una convivencia digna. Es decir, esta definición ya agrega algunos aspectos importantes. Lo histórico, pues, es algo que ya se había mencionado con anterioridad en cuanto a que son principios legales. Al hablar de facultades, al hablar de estas instituciones, pues también hace mérito a los aspectos jurídicos. Pero en cuanto a que estas, como inherencias, como características, como esencia de la persona, de hombre y mujer, pueden ser reclamados. Quiere decir que estos derechos son exigibles. Frente a ellos, entonces, hay garantes. Y uno de los garantes de que las víctimas en este país puedan recibir una atención victimológica adecuada, pues ahora en adelante serán ustedes. Y llama, pues, finalmente a que esta es la base para una sociedad pues más o menos justa, una sociedad digna, una sociedad que vive en paz. La siguiente, por favor. Gregorio Peces Barba, él habla que son facultades que atribuyen las normas para proteger a la persona. Y aquí me refiero a los valores que están positivizados en este tipo de derechos públicos subjetivos: la vida, la libertad, la justicia. Pero agregamos la participación política y social. Esta definición me parece bastante completa, porque no solamente contiene los elementos típicos de los liberales, como son la vida y la libertad y la igualdad, que son valores postulados propios típicos del liberalismo, sino que también agrega el tema de la participación política y social en condiciones de igualdad. Entonces, hablamos de que el respeto y la exigencia por estas facultades, pues, va a permitir que existan estados más o menos igualitarios, libres, etc. La siguiente. Antonio Trujillo y Serra. Son aquellos que el hombre, podemos nosotros ahora con un poquito de perspectiva hablar de hombre y mujer, posee por el hecho de su naturaleza humana, por su propia dignidad, derechos que son inherentes y que no nacen y que de una concesión política, sino que han de ser consagrados y garantizados. La crítica que se le hace a esta definición es sobre que no tiene un enfoque de género, pero por lo demás me parece interesante en cuanto a que
afirma que este tipo de derechos no son concesiones graciosas o políticas de los legisladores, de los constituyentes, de los representantes del pueblo, de los senadores, sino que es un acto de reconocimiento de lo que ya existe. La siguiente, por favor. Bueno, luego que hemos definido a este objeto de estudio llamado derechos humanos, que es lo que nos va a permitir tener un enfoque de derechos y poder realmente dar una atención victimológica fundamentada, no solamente desde la visión positivista de que porque existe en los códigos, porque existen las leyes, en los protocolos, en los reglamentos, en las convenciones, no. Eso, por supuesto, que es algo fundamental, pero también podemos basar nuestra atención victimológica a través de una racionalización del porqué de este tipo de atenciones. Universales, pertenecen a todos. Los derechos humanos son de todos. Absolutos. Lo absoluto no es general en cuanto a que yo tengo derechos y que frente a estos no hay ninguna limitación. Solo en substancia son absolutos porque todos los derechos intrínsecamente conllevan el deber de respeto por los derechos de los demás. Esa alteridad que es propia de las normas jurídicas y que hace diferente a las convencionales o a las morales, es esa alteridad, esa bilateralidad, es una carretera de doble vía. Por un lado está mi derecho y por el otro lado está el derecho del prójimo que se le respete y viceversa. Inalienables porque no pueden perderse o renunciarse. ¿Por qué? Porque son parte de la naturaleza de hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Imprescriptibles, que pues yo ahí los tengo, los ejerzo, no los ejerzo, cuando los necesitan no los pierdo, no hay caducidad de la instancia, no se pierden por su no uso. Intransmisibles, yo no puedo heredarlos, aunque quisiera, venderlos, enajenarlos, hipotecarlos. Es algo de la naturaleza del ser que no tiene precio, que no está dentro del lícito comercio. Oponible erga omnes. Tiene que ver con esa universalidad y esa bilateralidad. Yo tengo mis derechos y los puedo ejercer frente a todos. Frente a todos significa funcionarios públicos, pero también particulares. Ha habido una discusión si derechos humanos solo los violan los funcionarios públicos. Los viola cualquier persona. La diferencia es cómo va a hacerse efectiva la exigibilidad ante esa vulneración de derechos. Siguiente, por favor. Indivisibles. Los derechos conforman un todo. Esto creo que tiene mucho que ver con nuestro trabajo y en atención a las víctimas. ¿Por qué? Porque no puedo sacrificar en el ejercicio ese de ponderación de derechos, uno por el pretexto de defender otro. Sin embargo, cuando existen esos conflictos, esas antinomias entre derechos humanos que tienen la misma jerarquía, en donde el criterio de jerarquía no se aplica dentro de ellos, sino que se aplica el de interés superior, el interés superior de mujeres, el interés superior de niños, el interés superior de personas con discapacidad, el interés superior de personas en condiciones de vulnerabilidad, el interés superior de las personas que son consideradas víctimas o han sido victimizadas. Irreversibles, no hay para atrás, de reversa, ni para tomar arranque, como decía una cubana famosa en Miami hace algunos años. ¿Por qué? Porque una vez reconocidos, el Estado no puede ir hacia atrás. Ojo, han habido intentos de parte del poder político de retroceder en lo que ya se ha reconocido, pero esto devendría inconstitucional dentro de un Estado de Derecho y democrático y una corte democrática inmediatamente. Siguiente, por favor. Por eso es que la amenaza a la institucionalidad de la Corte de Constitucionalidad es real, porque perderíamos la oportunidad de poder defendernos ante acciones como estas que han querido ir en retroceso de lo que se ha logrado históricamente y que ha sudor, lágrimas y sangre. Interdependientes. Esto viene del preámbulo de los derechos civiles y políticos, que es el Pacto de 1966, y aquí es fundamental. No podemos hablar de derechos civiles y políticos, los típicamente liberales, sino también consideramos los derechos típicamente sociales, como los culturales, los económicos y sociales. Es decir, tienen la misma importancia, la misma jerarquía, la libertad,
la integridad, la propiedad, como la educación, la salud, la inmunización. Ahora, la inmunización deviene que se amplía también al derecho que tendríamos de ser vacunados ante el coronavirus. La pregunta es, ¿gratuitamente o pagada? Pues, de acuerdo con el Estado Social de Derecho que está plasmado en nuestra Carta Magna, es gratuito. Los servicios sociales deben de serlo así. Siguiente, por favor. La fundamentación, la justificación racional. El enfoque victimológico, el enfoque de derechos, donde está la racionalidad. ¿Por qué es que tenemos que afirmativas para la víctima? ¿Por qué acciones afirmativas para las mujeres, para la niñez, para los trabajadores, para el medio ambiente? Porque la realidad objetiva nos ha demostrado que hay diferencias entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, entre el hombre y el medio ambiente, que lo deteriora y lo destruye. Entonces tenemos que encontrar ante los detractores ideológicos, los positivistas, que no son en el trato diferente a las víctimas, un trato que busque realmente reparar los daños y la no repetición. En la búsqueda de la verdad, hombres y mujeres nos hemos afanado por encontrar respuestas a las dudas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Habrá vida después de la vida? Etcétera. Esas dudas existenciales son temas de la filosofía. La filosofía lo que hace es plantear interrogantes y cuestionantes sobre esos aspectos básicos del ser humano. Igual, la filosofía en este momento nos está ayudando a cuestionar y a encontrarle respuesta a por qué los derechos humanos existen, por qué tienen una justificación racional, no emotiva, no ideológica, no intuitiva, sino que científica. La siguiente, por favor. Hay tres escuelas que tratan de fundamentar filosóficamente la existencia de los derechos humanos. La primera es la escuela justnaturalista, es la que tiene más adeptos, es la histórica, la clásica, la que tiene más adeptos, y parte de que este tipo de derechos son emanaciones del derecho natural, son derivaciones del derecho natural, ya sea un derecho natural racional que proviene de la razón, o un derecho natural teológico porque esto proviene de Dios. Hay un naturalismo ontológico, deontológico, que tiene que ver el ser, el deber ser. Independientemente de esos temas que no son para esta conferencia, lo importante es que hay una escuela que dice los derechos humanos se justifica su existencia en el derecho natural. Siguiendo, es la escuela histórica. La escuela histórica hace devenir los derechos humanos de las necesidades humanas. Estas han ido evolucionando. Es decir, hoy el desarrollo de la ciencia, que está a punto de que existe una vacuna contra el coronavirus, nos está permitiendo considerar que ser vacunados contra este virus va a ser parte de la inmunización. La inmunización es parte del derecho a la salud, por lo tanto, los derechos humanos evolucionan conforme la ciencia va evolucionando. Hace un año, la vacuna en contra del coronavirus no era parte de ese catálogo de inmunización al cual tenemos derecho. Ahora seguramente ya lo va a hacer. ¿Por qué? Precisamente por esa evolución histórica. Esa es la mejor, creo yo, explicación sobre este tema. Y la última de las posiciones es la que tiene que ver con ese supravalor del que consideramos todos estamos revestidos. Siguiente, por favor, que se llama dignidad, que es la escuela ética. Ese valor dignidad, ese revestimiento, es como un baño de oro que nos da la naturaleza o que nos da Dios, ¿verdad? Somos imagen y semejanza de Él o somos una creación de la naturaleza. Cualquiera la posición que adoptemos, existe un fundamento racional para que existan cierto tipo de derechos que nos van a permitir preservar la dignidad. Existen cierto tipo de derechos que van a hacer materialidad las necesidades humanas y ser satisfechos. Y existen cierto tipo de derechos que se justifica su existencia en la naturaleza humana. Entonces, los naturalistas, históricos o éticos, cualquiera que sea la posición teórica que asumamos, en las tres encontramos el fundamento de por qué existen racionalmente los derechos humanos.
Y esos derechos humanos son los que nos dan el enfoque de derecho, son los que nos permiten la atención victimológica con calidad, calidez, oportuna, pertinente, etc. Siguiente, por favor. Para efectos pedagógicos, pero tampoco sin que tengan que ver cómo han aparecido, cómo es que han evolucionado. Y esto nos sirve para darnos cuenta que lo que ayer era, hoy no es y mañana quién sabe. La etapa prepositiva, los teóricos le hablan que es la parte filosófica de las elucubraciones en los clásicos griegos o romanos. De ahí viene la parte positiva. Es decir, el constitucionalismo liberal, que es el reconocimiento de derechos civiles y políticos. Ese constitucionalismo que tiene como ejemplos paradigmáticos la Constitución norteamericana con la Constitución francesa, el liberalismo político que se positiviza, pues reconoce derechos civiles y políticos, los derechos a la vida, a la integridad, propiedad, libertad, integridad, propios, elegir, el ser electos. Esos que se reconocieron en el siglo XVIII, pero que no se generalizaron, porque ayer o hoy creo que se estaba conmemorando 100 años de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que es esa constitución liberal paradigmática de esta etapa que reconoció el derecho del voto a las mujeres. Es decir, esa revolución liberal, esa constitucionalización de los derechos humanos, pues fue discriminatoria. Con el tiempo se dio su generalización, pero la generalización como tercer momento histórico en la evolución de los derechos humanos tiene que ver con lo que se leyó hace un momento del preámbulo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, los derechos civiles y políticos que fueron positivizados, por ejemplo, ya en este nuevo orden jurídico global, la Organización de Naciones Unidas en el año 66, luego positivizó los derechos económicos, sociales y culturales. Igual en la historia del constitucionalismo, de primero aparecieron los derechos civiles y políticos y posteriormente en las revoluciones de Weimar o la mexicana, por ejemplo, los derechos sociales y culturales, junto con los económicos. Entonces hablamos de una etapa teórica, que es la prepositiva, luego el aparecimiento de los derechos civiles y políticos, llamada de constitucionalismo liberal, se desarrolla, se amplía, se transita también al constitucionalismo social, siempre estos dos, tanto la positiva como la generalización, a nivel singular de los estados. Pero luego, en la siguiente diapositiva, por favor, podemos observar que ya se transitó de lo estatal a la supraestatal. Y esto es lo que ha llamado la doctrina, y es la aceptación por parte de ese nuevo orden jurídico global, Naciones Unidas, que surge para que ya no haya una tercera guerra mundial, y para poder este país, pues reconoce, ¿verdad? Lo que ya en las constituciones en cada uno de los países ya estaba, quizá un siglo atrás, ya es la aceptación de los derechos humanos por Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, la Liga Árabe, etc. Y finalmente, que es para algunos la que estamos ahora viviendo, es la evolución de los derechos humanos a su especificidad del hombre, los derechos de la mujer, a los derechos del niño, tercera edad, discapacidad, medio ambiente, paz, desarrollo, etc. Esa es la evolución de los derechos humanos. Siguiente, por favor. ¿Dónde se encuentran desarrollados? Reconocidos, positivizados. A nivel nacional, por excelencia, en la Constitución Política de la República. Sin embargo, hay leyes también que reconocen algunos, como el Código de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Ley de Adopciones, creo que también la Ley contra la Violencia de la Mujer. Son algunas ordinarias que también reconocen, desarrollan derechos como los que están en la Constitución. Lo importante de la Constitución Política de la República, que es bastante escueta, no olvidemos que es del 85, para entonces muchas convenciones como la de Belén do Pará, o de CEDAW, o lo de niñez, o discapacidad, o tercera edad, no habían sido aprobados por Naciones Unidas. Entonces lo que ahí está plasmado es
creo, y una novedad para la época en la cual fue aprobado en el 85. Luego, a nivel internacional, que está en la siguiente diapositiva, solo cito algunas, como puede ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las convenciones sobre los derechos del niño, la Declaración Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas de la No Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Estados Americanos de la No Discriminación contra la Mujer, una llamada CEDAW, otra Belén du Pará. En ellas encontramos positivizados derechos humanos. Yo creo que estamos aquí con el siguiente, creo que es la última, o ya terminamos, todavía encontramos aquí protocolos de la Convención, el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales, la Convención Interamericana de la No Discriminación de las Personas con Discapacidad. Son algunos de los instrumentos. Gracias por compartir la presentación. Todavía tenemos 15 minutos. Fue algo maratónico. Yo sé que estuve hablando muy rápido. Quizá para algunos esto ya es muy familiar, para otros o para otras es nuevo, pero lo que importa es lo que ahorita vamos a concluir. Los derechos humanos son los que a mi criterio fundamentan una atención victimológica con enfoque de derechos. Para poder trabajar con enfoque de derechos, no solamente tenemos que conocer el fenómeno normativo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley ordinaria? ¿Qué dice la ley reglamentaria? Los protocolos que ustedes van a elaborar. Tenemos también que conocer qué es lo que dice la ciencia del derecho, que es la que da el contenido a esa atención victimológica, que es llamada derechos humanos. Pero no solamente conocer la ciencia del derecho humanos desde el derecho con minúscula, es decir, desde lo que está en la Constitución, en los convenios, en los protocolos, sino que lo que está en la parte teórica y filosófica, que es la que nos da el sentido y la razón de ser de esta materia. Hoy está el tema de los derechos humanos de nuevo atravesando momentos difíciles. Hace un momento me llega la noticia de que se pide una investigación al Ministerio Público en contra del Procurador de Derechos Humanos. Quieren desaforar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Están los tradicionales poderes fácticos, políticos, corruptos, están atentando contra las instituciones de garantía y de respeto a los derechos fundamentales. Hay muchos adeptos. En las redes sociales se puede dar cuenta de que existe aparentemente mucha simpatía contra estas fundaciones u organizaciones que son enemigas de este tipo de concesiones, que no están de acuerdo con los tribunales, por ejemplo, de femicidio, que no están de acuerdo con las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque no conocen la lógica de los derechos humanos, porque desconocen la ciencia de los derechos humanos, porque no tienen claro cuál es el fundamento de los derechos humanos. Por lo tanto, en los dictámenes, en los informes, en las pericias, en los expertajes, en los planteamientos litigiosos, en las argumentaciones, contraargumentaciones, nosotros sí vamos a poder explicarle a las partes, al órgano jurisdiccional, de que nuestro trabajo tiene un fundamento, pero no solamente un fundamento formal, jurídico, sino que también filosófico, que hay un enfoque de derechos humanos. Y esta es la parte, digamos, que teleológica, la parte dogmática de nuestra Carta Magna, que se materializa en esta materia. Por lo tanto, no estamos nosotros trabajando en una institución que fue una invención del poder político y que entonces ahora las víctimas van a tener a dónde irse a quejar, a dónde van a ir a encontrar una asistencia letrada o van a encontrar un apoyo multidisciplinario. Lo único que está pasando es que el poder político está reconociendo que las víctimas necesitan ser atendidas de manera integral con un enfoque de derechos humanos. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Pero para poderlo hacer, desde la posición de este humilde servidor, tenemos que tener solidez teórica en el planteamiento de nuestras demandas, porque no basta con la parte formal, que es importante. Esto lo conocen los otros y las otras. Lo que quizá no dominen sea la parte teórica, el enfoque de derechos, lo que esto significa,
o lo dominan también, que saben que es un peligro para sus status quo, para sus intereses. Así que yo me quisiera quedar aquí para poder dar margen a algún comentario, no sin antes decirle que ¿por qué esa integración de normas nacionales o internacionales? ¿Por qué hablamos indistintamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará o CEDAW, al igual que la Constitución? Lo hacemos porque ya la Corte de Constitucionalidad ha sentado suficientes fallos contestes en cuanto a que eso se denomina bloque de constitucionalidad. Es decir, que los convenios internacionales, de acuerdo al artículo 44 y 46 de nuestra Constitución, tienen preeminencia sobre el derecho interno y son parte de un bloque de constitucionalidad, es decir, fortalecen, nutren, amplían el catálogo de derechos. También hablamos de que existe una obligación y una vinculación convencional a partir de lo que dentro del sistema regional se denomina control de convencionalidad, el cual también ustedes y yo estamos sujetos de oficio, sin necesidad de requerimiento de parte, a cumplir convenios, a cumplir sentencias, a cumplir estándares, a cumplir todo aquello que vaya en mejor provecho de las víctimas en el caso del instituto. Muchas gracias por su atención. Cedo el espacio y el micrófono a ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Marvin Rabanales. Pueden ir levantando su mano para que les podamos dar la palabra si tienen alguna duda o algún comentario. Óscar Girón, licenciado, adelante, por favor. Licenciado Óscar, no se escucha. Tal vez si pudiera pegarse un poquito más el micrófono de sus audífonos. Ahí está, ahora sí me escucha. Sí, perdón. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Fíjese que algo que usted mencionó me pareció interesante, pues yo lo había escuchado antes con respecto a que únicamente el Estado podía violentar derechos humanos y no las personas individuales, ¿verdad? Pero no sé si usted podría ampliarme un poco más de eso, más o menos por qué existe la postura también de que únicamente el Estado podía violar derechos humanos, ¿verdad? Y usted ahorita dijo que no, que eso no era así, ¿verdad? Pero nunca entendí muy bien esa postura de por qué únicamente el Estado podía violar derechos humanos. Lo que yo sostengo es que los derechos humanos, al ser universales, al ser oponible erga omnes, como características, la doctrina nos permite entonces poderlos exigir frente a cualquiera, frente a un funcionario público, frente a un ciudadano. Dije, la diferencia estriba en cómo vamos a exigir o demandar, digamos que la reparación del daño, o vamos a solicitar la sanción por la violación. Por ejemplo, un funcionario tiene el deber de garante, doble deber de garante. Por ejemplo, hay algunos delitos que por el hecho de ser funcionarios públicos tienen cierta agravación de pena. Los particulares no tenemos esa agravación por no tener ese deber de garantía o de respeto o de protección. Por ejemplo, un funcionario público que violenta, ayer creo que lo comentaba en algún momento alguien o hoy en la mañana, funcionario público que nos trata mal puede ser sujeto de un procedimiento administrativo porque es un funcionario público que tiene un deber que está sujeto, digamos, al ciudadano. Pero si yo no lo trato con respeto a usted, licenciado Girón, puede que no constituya más que una ofensa de tipo moral. ¿Por qué? Porque yo no tengo el deber frente a usted de ser garante de nada. Otra de las cosas es que todos, tanto funcionarios públicos como particulares, cometen delitos. Y los delitos, como veremos el día de mañana, creo yo, por la tarde, son bienes jurídicos tutelados los que busca garantizar. Y esos bienes jurídicos tutelados son valores, y esos valores son derechos humanos positivizados en normas internas o convencionales.
Tal vez nos amplía, licenciada Orellana, lo que escribió en el chat, por favor. Gracias, licenciado. Pues ahorita no los puedo traer a colación porque llevan un número, lleva una nominación en cuanto a por qué se llevó el proceso a las Cortes. Pero Póngalo sí, que usted escribió, por favor. sí, que debemos de tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Penal, ha fallado a favor de las víctimas y ha obligado al Estado de Guatemala a adoptar ciertas medidas, siempre en resguardo de los derechos humanos inherentes a la víctima. Es el comentario. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta, alguna ampliación, aclaración? Por favor. Ya son los últimos minutos de esta extensa jornada. Licenciado, disculpe, yo soy psicóloga. Digamos yo, en psicología yo he dividido, cuando usted dijo habló sobre la dignidad, yo veo los derechos humanos como generales, no sé si estoy mal, y el derecho o el respeto a la dignidad lo veo como personal o más grande, ¿verdad? O es como que es más violentada la dignidad que los derechos humanos. O sea, yo en psicología lo he manejado así con mis pacientes, ¿verdad? Que han sido víctimas, pero no sé si estoy mal o estoy bien. O sea, a mí como que la experiencia me ha dado eso, no sé, ¿verdad? Si usted me pudiera explicar un poquito más. Derechos humanos es la sombría. Uh-huh. La dignidad es parte de esa sombría. La integridad física, espiritual, psicológica es parte de esa sombría. Es decir, cuando un paciente, hay alguien que lo maltrata físicamente, emocionalmente, le está vulnerando un derecho en singular. O pueden ser varios. Puede ser la salud, la integridad, la dignidad. Todos ellos son parte de la sombría que es derechos humanos. Pues yo le puedo decir, a la licenciada Chacón le están vulnerando sus derechos humanos. Sí, pero no estoy diciendo cuáles. Para decir específicamente, puedo decir su derecho a la libertad de expresión, de opinión, de manifestación. El día de mañana por la tarde, creo que voy a estar solamente con los abogados y abogadas. Pero nos vamos a encontrar todos el día viernes. Con los abogados y abogadas les comento que voy a mandarles unos cuadros para que los tengan, pues por lo menos si les da tiempo voy a hojearlos y tenerlos para mañana, porque nuestra presentación se va a dividir en dos, de primero sobre la teoría del delito y luego este ejercicio grupal. Se los adelanto porque seguramente van a estar ahí disponibles en la plataforma. Caso contrario, pues los trabajamos el día de mañana. Y el día viernes que trabajemos causas de la violencia sexual, también les voy a enviar unos documentos que sería bueno que se los pudieran leer antes, que tienen que ver con temas de patriarcado, de machismo, de autocentrismo, para explicar un poco de estas, por qué es que desde el punto de vista de mi persona se producen esos eventos. Y están muy vinculados con el tema de derechos humanos. Muchísimas gracias, licenciado Rabanales. Queremos igualmente hacer extensión a nuestros agradecimientos porque pues las excelentes conferencias del día de hoy que tuvimos con la licenciada Silvia Ocampo y la licenciada y la doctora Carol fueron organizadas por World Vision, ¿verdad? Ellos fueron quienes aportaron con estos excelentes docentes, entonces agradecerles mucho por su apoyo, ¿verdad? Y pues es todo un gusto seguir trabajando con ustedes durante este periodo de capacitación, licenciado, así que extensivas nuestros agradecimientos para toda la organización. No, a ustedes muchas gracias por excelente organización, el apoyo al instituto, y es un compromiso como guatemalteco y también institucionalmente.
apoyar este tipo de entidades que son necesarias y que hacían ya mucha falta dentro de los sujetos procesales en este país. Así que es un placer y un gusto. Espero no haberlos aburrido mucho, que no se me hayan agotado, pero teníamos que cumplir con nuestro programa. Este tema es oral, pero no se preocupen que se los voy a ir reforzando tanto mañana como el viernes para los que se durmieron un ratito. De nuevo, muchas gracias, feliz tarde, mucho gusto y qué agradable ver caras conocidas en el instituto. Muchas gracias. Feliz Muchas tarde gracias, para todos. licenciado. Y Feliz muchas tarde. Gracias. Feliz Buenas tarde a tardes. todos. Gracias a ustedes, Lick. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. a todos. Feliz tarde. Buenas tardes, bendiciones a todos. Gracias, licenciado Rabanales. Dios le bendiga. Que tenga feliz noche. Gracias. Gracias, feliz tarde. Hasta mañana. Gracias. Feliz tarde. Nos vemos mañana. Hasta Buenas luego. tardes.